¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? A veces hay que leer libros que te expongan otras realidades, otros temas o cosas que no conoces. Eso me ha pasado a mí con este libro, esta distopía política que es La cura, de Abel Sandoval. Está en edición digital y lo podéis encontrar buscando en Google La cura, Abel Sandoval. Podéis encontrarlo en las mejores plataformas. Como digo, y también lo dice su sinopsis, una distopía política y social argentina. Un científico de personalidad taciturna y un pasado marcado por tragedia y relaciones tormentosas se ve súbitamente envuelto en intrigas y romances inesperados, que lo llevan sorpresivamente a ser el protagonista de una hazaña científica extraordinaria. A través de los años y las circunstancias se encuentran ante la posibilidad de enmendar los errores de su vida y reescribir la historia de su país, que se dirige irremediablemente hacia la ruina. Eso es lo que nos cuenta su autor, criado y formado en Argentina y en los Estados Unidos, entusiasta del cine y de la literatura fantástica, se nota. También se nota su vocación por la escritura que se despertó desde pequeño, manifestándose a través de ensayos, cuentos y novelas, sumando a las obras de ficción otras de carácter técnico y de análisis político, que también hay mucho en este libro. Un apasionado de la historia argentina y universal, lo que le ha permitido una adecuada contextualización de su obra. También es muy admirador de Jorge Luis Borges, como mucho de su generación, y ya en Argentina publicó un compendio de cuentos que se llama Historias desprolijas, que espera que haya una segunda edición próximamente. Con La cura pretende abordar el complejo panorama que se presenta en los próximos años al momento de definir los roles y áreas de influencia internacionales, al tiempo que intenta dar respuesta a las cuestiones esenciales que la humanidad se ha planteado desde siempre. La alternativa y los desafíos de la vida diaria dan sustancia y soporte a esta visión particular del futuro. ¿Y qué nos vamos a encontrar en esta novela? Pues nos sitúa en una Argentina convulsionada en el año 2040, devastada por una guerra civil y por las secuelas de una deriva política sin retorno. Desde el exilio científico hasta el espionaje emocional, la obra va trazando un camino tan distópico como real, o plausiblemente real, con personajes que se van moviendo en un mundo donde ya no queda neutralidad posible. Creo que es una obra de ambición, de gran ambición, de mucha ambición temática y estructural, y una propuesta que nos desafía a los lectores desde la primera página. El estilo del autor es ágil, claro y con un marcado sesgo narrativo tradicional. Eso me gusta. La voz omnisciente se combina con diálogos vivos y con el uso preciso de los detalles técnicos, especialmente en lo relacionado con la ciencia, la política y las descripciones. La novela tiene un ritmo sostenido, aunque a veces se detiene para profundizar en escenas sentimentales o filosóficas. También hay momentos para la ironía, otros de lirismo inesperado y una estructura narrativa que alterna escenas introspectivas con secuencias propias, casi de thriller político, o sin el casi. Aunque no arriesga demasiado, y eso es una virtud, Sandoval sabe dónde y cómo sostener la tensión narrativa y tiene la habilidad para hacer convivir la ciencia con la emoción, que no es fácil, y os lo dice un intento de escritor como yo. La cura plantea una gran variedad de temas, pero el eje vertebrador es la libertad individual frente a los totalitarismos ideológicos. Vengan de donde vengan. A veces es muy complicado hablar de una novela sin hacer spoilers, porque es una obra de ficción y tienes el riesgo de meter la pata y contar algo que no procede. Ya sabéis que hay política, ya sabéis que hay ciencia, ya sabéis que hay pasión, sabéis que hay traición, en un ambiente fascinante. Una novela política y distópica con tintes de thriller emocional y científico. La ciencia, la ideología y el amor creo que son las piezas claves de esta trama tan vibrante, que donde hay mucha crítica social. También hay ciencia ficción especulativa, thriller sentimental y por supuesto narrativa política. Hay mucha tensión dramática, sin excesos, pero mucha tensión dramática en el libro, con un lenguaje claro, muchas veces duro, sin eufemismo. Como he dicho antes, la ironía va sobrevolando algunos pasajes. Pasajes que muchos de ellos recuerdan la tradición de la novela política latinoamericana, mientras que otros se acercan al thriller emocional o incluso a la novela pulp,
Aunque algunos giros argumentales están muy logrados, el autor también consigue mantener un buen impulso narrativo, con capítulos bien cerrados, cliffhangers eficaces y una voz autoral que domina todo ese universo que crea. Se nota que lo controla absolutamente. Que nos encontramos en el libro: colapso de la República y el ascenso de los extremismos políticos, el rol de la ciencia en tiempos de caos, la manipulación del amor y de la intimidad como herramienta de poder, la traición, tanto la personal como la ideológica, que también es importante, y la búsqueda de una salida individual en un contexto nacional colapsado. También se habla de identidad, de control estatal, de vigilancia, de la imposibilidad de ser neutrales en tiempos de guerra. Todo por la figura de un personaje, un científico atrapado entre el deber y el deseo, y entre el pasado y la necesidad de sobrevivir. Ese investigador de física teórica que busca escapar del infierno político argentino. Un personaje complejo, contradictorio, racional, emocional, cobarde, valiente. A veces, pragmático y vulnerable. Contradicciones, pero forman parte de este personaje. Creo que su evolución es uno de los pilares de este relato. Y aunque a veces actúa como una marioneta de las circunstancias, no deja de ser humano. Hay un personaje femenino, un gran personaje femenino, reconvertida porque fue alumna del personaje principal, entre otras cosas, reconvertida en un sorprendente personaje sentimental, peligrosa, vengativa. Su arco dramático es el más intenso y desconcertante de la novela, pasando de víctima a verdugo con una intensidad que deja huella. La cura se estructura como una novela de capítulos largos, con una progresión lineal clara, aunque con saltos emocionales importantes. Hay una parte inicial, que digamos de huida, vamos a dejarlo así, de huida y reencuentro, una segunda parte, con un thriller de fuga con tinte de ciencia ficción, y mucha IA, muchos vehículos autónomos, y algo que ocurre, que es uno de los grandes giros del libro. Y la tercera parte, en Uruguay, donde la novela gira hacia un registro más introspectivo y de reconstrucción. Aquí Sandoval introduce la ciencia como eje. El proyecto académico en física cuántica, la rivalidad profesional, el dilema del exilio. La trama mantiene el interés y culmina en algo que lo dejo ahí, casi con tintes cinematográficos que recuerdan a los thrillers de espionaje o a los dramas académicos tipo Good Will Hunting, pero con aires rioplatenses, como no podían ser de otro modo. No hay escapatoria fácil cuando el mundo está roto. Eso es lo que nos quiere decir este libro a grosso modo, y que cualquier decisión tiene un coste. Ezequiel quiere salvarse, pero descubre que no hay salvación sin consecuencias. La novela también reflexiona sobre la imposibilidad de permanecer neutral en un mundo polarizado, y sobre cómo el amor puede ser un refugio, pero a veces también puede ser una trampa. Y la ciencia se muestra como una tabla de salvación, pero también como una forma de redención. Lo que no puedes arreglar con el corazón, a veces lo intentas con la inteligencia. En definitiva, una novela intensa, ambiciosa y con una mirada lúcida sobre los tiempos convulsos. Su mayor virtud es construir una historia atrapante en un contexto complejo, sin renunciar a personajes cargados de matices. Por eso, Abel Sandoval, te doy la enhorabuena porque has logrado algo muy difícil: entretener, emocionar y hacer pensar en una sola obra. Para quien busque narrativa actual, inteligente y con alma. La cura es un espejo, es una posibilidad. Ahí os lo dejo.